Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Mucho Buenas gusto tardes, saludarle. Lee. ¿Qué ha sido más presente, el simulacro de terremoto o el frío? El frío. El frío, licenciado. El frío, ¿verdad? No estamos acostumbrados a dicho frío. Bien, vamos a continuar con la clase en virtud de que hubo una disposición ahí de suspender el examen. Este proceso electoral ha venido a alterar un poco los horarios, ¿verdad? Hola, Lick, buenas tardes. Buenas. Lick, perdone una pregunta. Lo Dígame. que veamos en la clase de hoy ya no va a entrar en el examen. Será para el próximo. No, en virtud de que los exámenes ya están reproducidos, ya están previstos. Esta clase es un tanto refuerzo de la anterior, pero sí, definitivamente no, aunque no sabemos qué día la van a aplicar, que obviamente va a ser la próxima semana, ¿verdad? Pero sí, no, lo que veamos aquí, en la presente semana es material básicamente para la próxima. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. A la orden. Bien, siempre en el tema que habíamos iniciado la clase anterior sobre el tema de la definición de derecho, pero me interesa hacer mucho énfasis en la validez y la eficacia del derecho, pero para ir reforzando lo que ya hemos visto, me interesa que abordemos el tema desde el punto de vista del derecho objetivo o conjunto de reglas. La idea es ir poniendo algunos ejemplos y aplicando algunas normas que nos vienen a sustentar el contenido del derecho. Y cuando hablamos ¿se recuerdan que la sesión anterior hablamos brevemente sobre la tridimensionalidad del derecho? Sin dejar eso por un lado, me interesa que veamos el derecho bajo el punto de vista objetivo, especialmente no tanto en la definición, sino en su aplicación, tomando en cuenta que el derecho objetivo es el conjunto de reglas, ¿verdad? Que son parte del sistema jurídico. Pero para efectos prácticos, me interesa que analicemos, por ejemplo, el artículo 6º de la Constitución. Si la tienen ahí al alcance, les voy a agradecer si alguien nos lo quiere leer como un ejemplo de una regla o del derecho objetivo, o como un ejemplo de cómo se ve una norma objetiva. ¿Qué artículo mencionó, perdónele? El artículo 6º de la Constitución, como un ejemplo de derecho objetivo. ¿Se lo puedo leer? ¿Sí es tan amable? Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada por apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales
de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias. Como pueden ver, ese es un ejemplo de una norma de, obviamente es constitucional, pero así podemos ver cualquier norma ordinaria que sea concreta. Y decimos derecho objetivo porque, ¿qué sucede si, por ejemplo, hay una detención que sea ilegal o que tengan a la persona mucho más tiempo de lo que la ley está estableciendo? Aquí la norma lo que nos hace es circunscribir la aplicación de los supuestos en el tiempo y en el espacio. A eso nos referimos cuando decimos que el derecho es objetivo, cuando es un derecho vigente, positivo y aplicable. En el caso de, yo sé que hay excepciones y en algún momento, pues, eso no necesariamente tiene un cumplimiento 100%, pero en efecto debemos de velar porque este tipo de normas se cumplan. Y a eso le llamamos derecho objetivo, porque la norma lo expresa y no es cuestión de interpretación, sino es de aplicación. Y así vamos a ir viendo algunos aspectos para ir, digamos, teniendo una mayor concepción del derecho. Si nos vamos al otro espacio de la moneda, nos vamos a encontrar con el derecho subjetivo. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos referimos a la facultad de la que goza una persona. Facultad. Ejemplo, leamos el artículo 36 de la Constitución. ¿Lo puedo leer, Yoli? Por favor. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Muchas gracias. Como pueden ver, libertad de religión. ¿Ustedes aceptarían que le diga, por ejemplo, una autoridad X, usted tiene que ser católico o tiene que ser cristiano evangélico, pentecostés, musulmán o budista? ¿Ustedes aceptarían? No. No, licenciado. ¿Verdad que no? No, definitivamente que no, licenciado. Sí, es correcto, porque nuestro sistema legal en ese sentido lo que genera es libertad. Libertad de religión. Es cada persona la que elige el credo que más le haga sentirse bien. Al final todo va orientado a la creencia divina y a la creencia de Dios, lo cual es así, ¿verdad? Porque un católico aspira a ser salvo y lo mismo que un cristiano evangélico y de por medio, y digamos, y en el centro está el divino creador y su hijo Jesús. Pero cada persona, cada familia tiene derecho a elegir el culto que le haga sentirse mejor. Es una cuestión puramente personal. Y a eso se refiere el derecho subjetivo, a la facultad de hacer o no hacer. Si uno no quiere, de hecho hay personas que son agnósticas, que no creen. Y es más, hay personas que son ateas, que ahí el ateo es, digamos, negacionista, ¿verdad? El ateo no cree en la existencia de un ser supremo, ¿verdad? Sin embargo,
tenemos que ser respetuosos, aunque no compartamos ese criterio, ¿verdad? Pero si alguien dice, yo no creo en Dios, yo creo en lo material, en lo práctico, si yo trabajo como, si no trabajo no como, en fin, tiene su propia interpretación. Obviamente también es importante que el ateo respete al que desarrolla un credo, porque no es justo, digamos, también que uno respete al ateo y que el ateo no respete al que sí cree en una religión, ¿verdad? O en la cristiandad. Entonces, pero ya eso es un criterio, digamos, particular. Lo importante aquí es, digamos, tener claro que el derecho subjetivo se refiere a la facultad de que gozamos como personas, ¿verdad? De hacer o no hacer, ¿verdad? Y las leyes, determinadas normas generan esas facultades. Ya uno las puede adoptar o no adoptar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Mientras que la primera que veíamos, ahí no es de criterio. Cuando hablamos de una norma objetiva, digamos, o un derecho positivo, hay que cumplirlo. Si una autoridad encuentra, digamos un policía detecta una flagrancia, que alguien esté asaltando, por ejemplo, o esté exponiendo el arma y no tenga licencia, en ese momento el agente tiene la facultad para aprender a esa persona y conducirla en el periodo que la ley le establece ante un juez, porque está cometiendo un ilícito. Obviamente, quien va a tipificar el ilícito es el juez, pero la autoridad tiene la facultad para actuar en ese momento. Sin embargo, un policía no puede decirle a alguien que vaya al culto con la Biblia o sin la Biblia, usted no tiene derecho a ir a una iglesia. No puede, porque es una facultad de la persona, no es una facultad de la gente. Esa es un poco la diferencia, hacia grandes rasgos, entre una fórmula y otra de apreciarlo. Mientras que si vemos el derecho como ciencia o actividad intelectiva dirigida al conocimiento del derecho, en cualquiera de las dos acepciones, de ahí nos vamos orientando al derecho como ciencia. Y cuando hablamos del derecho como ciencia, ya nos estamos vinculando al ideal de la justicia y a apreciar el derecho en su dimensión, ¿verdad? Como les decía en otras ocasiones, nosotros tenemos una concepción del derecho muy particular, pero y es una concepción también que es correcta, pero aplicable al caso concreto. Mientras que si lo vemos como ciencia, ahí sí ya nos vamos un poco más allá, porque ya es una actividad intelectiva, es decir, intelectual, es más de complementar todo el entorno que le da forma al derecho. Y así es como brevemente vamos a dar un pequeño repaso de que tiene que ver, este es otro punto de vista, pero que tiene que ver con el aspecto tridimensional, ¿verdad? Y cuando lo vemos intelectivamente, pues obligadamente tenemos que ver al derecho como hecho. Y esto puede ser visto en este resumen, en efecto, como un fenómeno más de los que enmarcan la vida del hombre en sociedad. Cada sociedad crea su propio sistema. Nosotros tenemos un sistema, digamos, occidental. Nosotros tenemos una constitución política. Tenemos un sistema de normas regulado en un sistema de leyes. Si comparamos nuestro sistema con el inglés, por ejemplo, es distinto. Los ingleses, el sistema anglosajón, es distinto. No tienen constitución, ¿verdad? Son las sentencias las que van generando
su propia normativa, ¿verdad? Nosotros no, nosotros tenemos una norma principal o magna, que es la Constitución política, y de ahí se deriva todo el sistema legal, ¿verdad? Cada cultura particular ha dado vida a su sistema jurídico propio, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, es una réplica de los ingleses, porque Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, entonces hubo colonias inglesas, ha habido mucha migración y una mezcla, digamos. De hecho, la sociedad norteamericana está conformada de migrantes, ¿verdad? Por eso es que es lamentable cómo están tratando a nuestros connacionales, si la naturaleza de Estados Unidos es su migración. Estados Unidos no fuera tan grande si no hubiese tenido esa apertura histórica, ser un gran país. Por ejemplo, la siderurgia, o sea, el acero, la industria del acero, en gran medida ha sido, digamos, creada, iniciada por europeos, especialmente por holandeses, ¿verdad? Y así podemos ver una serie de aspectos que se han ido desarrollando a través de la presencia de migrantes, ¿verdad? Entonces, el sistema norteamericano es distinto. De hecho, incluso, por ejemplo, las elecciones son distintas al sistema nuestro. El sistema nuestro, por ejemplo, el que obtiene más votos es el que gana. En Estados Unidos no. Alguien puede sacar más votos y no ganar la elección, porque hay un sistema de voto electoral distinto. En donde nosotros tenemos digamos, es un parangón en chico, pero que nos compete, es en el caso de nuestra alma mater. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo proceso de cambio, ¿verdad? De cambio para no cambiar, pero de cambio. Y nuestro sistema, digamos, en la tricentenaria, es de cuerpos electorales. Entonces, lo que está pasando en este momento es un proceso de elegir a los cuerpos electorales. Y esos cuerpos electorales, al estar todos ya debidamente elegidos, se reúnen y definen y eligen a las autoridades. En su momento es al decano y oportunamente es al rector, ¿verdad? Entonces, el sistema norteamericano, es decir, el sistema que aplicamos en la universidad, tiene mucha similitud con el sistema electoral de Estados Unidos, ¿verdad? Allá la población elige a los cuerpos electorales y los cuerpos electorales en su momento eligen al presidente, ¿verdad? Similar el procedimiento que se utiliza en la universidad. En este momento se están eligiendo cuerpos electorales y oportunamente van a elegir al rector. Entonces, eso depende de cada país, ¿verdad? Cada país va creando su propio mecanismo, ¿verdad? Y en ese sentido el derecho, por eso transforma o impide el camino, ¿verdad? El derecho a veces permite avanzar y a veces retroceder, ¿verdad? En más de algún momento hemos visto normativas que, lejos de avanzar, retroceden. Por ejemplo, nuestra Constitución fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, la Constitución vigente, en 1985. La mayoría de ustedes no habían nacido, pero sí tienen conocimiento que en esa época fue aprobada, ¿verdad? Creada la misma. En el 93, si no me equivoco,
en todo caso fue 92, más seguro recuerdo que fue 93, se logró una reforma constitucional. Y ustedes dirán, ¿y a qué viene la reforma? Con lo que estamos hablando. Pues me surge la idea, porque quiero plantearlo como ejemplo, de que una norma, así como puede avanzar, puede retroceder el sistema mismo. Una de las reformas que sufrió la Constitución fue, por ejemplo, la modificación de elección de magistrados de Corte Suprema. Originalmente tenían un año más de vigencia los magistrados, y eso tenía sentido. Pero aparte de eso, había una cuestión. Al que elegían como presidente de la Corte Suprema de Justicia, se elegía para el periodo para el cual habían sido nombrados. En cambio, con la reforma se dejó la misma aplicable a un año de ese ejercicio. Es decir, en este caso, si son 5 años la vigencia de los magistrados, van a haber 5 presidentes de corte y no pueden ser reelegidos. Solo pueden ser elegidos para un año. Actualmente acaban de elegir a la presidenta, la doctora Claudia. Pero el vocal 1 o el vocal primero había sustentado el cargo por 4 meses. Y si ustedes recuerdan, en las gestiones anteriores hubo una gestión de un presidente que fue como de 5 meses porque no había manera de que se pusieran de acuerdo los magistrados. Y solo son 13. Y los magistrados necesitan 9 votos para elegir presidente. Y no se ponían de acuerdo, porque habían 2 grupos y se mencionaban la generación y no se ponían de acuerdo. Al final lo lograron con algunas instrucciones de la misma Corte de Constitucionalidad. Les digo eso porque, con todo respeto, para mí implicó un retroceso esa reforma, porque era más diáfana, más aplicable, hasta el procedimiento de elección. Y esto lo que vino fue a politizar y a complicar las cosas. Y ustedes pueden investigar, pueden leer, pueden preguntar, y si alguien dice lo contrario, pues yo lo respeto, pero personalmente creo que fue un retroceso legal. Otro ejemplo de retroceso. El Estado de Guatemala tiene su banca central, que es el Banco de Guatemala. Es el encargado de, eso lo ven ustedes en economía, de evitar la inflación, mantener la macroeconomía estable y evitar la inflación para que la microeconomía también no tenga esos efectos como los que tiene Argentina, Venezuela y otros países que han caído en una situación inflacionaria insostenible, ¿verdad? Porque cada vez el dinero se devalúa y cada vez el valor adquisitivo es menor. ¿Hacia dónde va mi comentario? Que a través de esa reforma de 1993 se le vedó, por ejemplo, al órgano, en este caso económico, al banco, emitir moneda sin respaldo. Aparentemente el objetivo fue evitar justamente la inflación. Entonces, anteriormente el Banco de Guatemala podía generar préstamos y emitiendo moneda. Se consideró que eso generaba inflación y se vedó. El Estado hoy no puede adquirir, no puede hacer un préstamo interno porque tiene vedado derivado de la reforma constitucional.
Sin embargo, esto lo que vino es a generar también una apertura de endeudamiento, tanto a nivel internacional como privado. El endeudamiento internacional no siempre es malo, siempre y cuando se invierta en proyectos. Ahora, si el Estado adquiere deuda para pagar salarios, ahí nos fastidiamos, ahí sí ya vamos mal, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de emisión de bonos del tesoro que se generan los absorbe el sector privado. De esa cuenta, Guatemala, incluso en este momento, si ustedes analizan, tiene como una presa, digamos, de algún derivado de unos préstamos que pueden equivaler como al 10 o 15 o 20% del presupuesto. Y es dinero que está almacenado y no se está ejecutando por incapacidad de alguien. Pero los guatemaltecos estamos pagando intereses por ese dinero que no se está utilizando. Imagínense ustedes que, por ejemplo, si les ocurra adquirir un crédito de 100,000 quetzales, les dan los 100,000 quetzales, los colocan bajo el colchón y siguen su vida rutinaria. Al mes siguiente ustedes tienen que empezar a pagar intereses por esos 100,000. Pero si esos 100,000 quetzales ustedes no los han puesto a trabajar o a generar, ustedes van a tener que pagar intereses por algo que no están utilizando. Pues nuestro flamante Estado le encanta hacer eso. Y de esa cuenta, cada año el Estado se va endeudando más. Y el sector que absorbe esos, digamos, esos bonos del Tesoro está ganando intereses. Y el Estado utiliza más o menos el 25% del presupuesto para mantenimiento de la deuda. Es decir, tenemos un presupuesto de 160,000 millones. Pues un promedio de 40,000 millones van aplicables al pago de la deuda. Y me quedo por ahí. Sé que hay más ejemplos, pero no es clase de economía. Sin embargo, les pongo estos dos ejemplos de cómo la regulación muchas veces, lejos de avanzar, retrocede. Y así es el derecho, ¿verdad? En los dos ejemplos que les doy, para mí fue un retroceso y que incide en el Estado, pero que la mayoría no lo conocemos, ¿verdad? Pasa inadvertido. Pero el endeudamiento interno es mucho más caro que el endeudamiento externo, ¿verdad? Hay créditos que son más blandos y que los intereses en algún momento uno tiene que pagarlos, pero son a tasas mucho más bajas. En cambio, a lo interno es altísimo. Por eso ustedes ven un sistema bancario sumamente robusto, pero robusto a consecuencia de nosotros mismos, que no nos hemos enterado, pero es una realidad. Les pongo estos dos ejemplos de cómo se puede ver al derecho que a veces, lejos de avanzar, mejor retrocede, ¿verdad? La misma ley de comisiones de postulación, si ustedes se dan cuenta, es una ley agotada. Es una ley inservible. ¿Ah? Es una ley que está ahí ocupando a todo el mundo, recibiendo salarios y ocupadísimos y trabajando intensamente, pero sin resultados positivos. Yo casi les apuesto que todos los cambios que se avecinan son para no cambiar. No me considero resentido, no me considero mal guatemalteco, pero creo que hay que ser objetivo, ¿verdad? Por otra parte, es importante ver al derecho como valor. Y en ese sentido, cabe hablar de dos sentidos a la vez. Primero, consiste en concebir las normas como juicios sobre el valor o desvalor de las acciones. Cuando nos referimos al valor, nos estamos refiriendo al tema axiológico.
Y de eso sí brevemente ya comentábamos que una parte de la Constitución lo regula. ¿Quién me puede decir a grandes rasgos cómo se divide una Constitución? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Está hablando de la parte dogmática, pragmática y cómo se divide, ¿no? Sí. Sí, efectivamente hay una parte que es dogmática. Y cuando hablamos de la parte dogmática, nos estamos refiriendo justamente al tema axiológico, al tema del valor, ¿verdad? Que regula el bien común, la libertad, el derecho a la vida. A eso se refiere el derecho cuando se refiere a la parte axiológica, al valor, ¿verdad? Y obviamente el enjuiciamiento del valor nos remite al tema moral, ¿verdad? Ya en alguna clase vamos a ver las distintas clases de normas. Y eso nos va también a aperturar un poco más la mente en el sentido de diferenciar qué es una norma jurídica que conlleva la coercitibilidad, la obligatoriedad, a diferencia de una norma social, o una norma moral, o una norma ética, ¿verdad? Que es unilateral, mientras que la jurídica es bilateral. Pero eso será en otro momento. Pero lo importante es que cuando hablamos de axiología, nos estamos refiriendo a valores, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna inquietud? Dale. Todo muy bien, Lick, gracias. Está bien. Bien. Y el tercer aspecto que siempre tiene vinculación con lo que hemos venido hablando es ver el derecho como norma. Y el derecho como norma supone el desarrollo de un estudio específicamente jurídico, que es realizado tanto por la teoría del derecho como por la dogmática jurídica, ¿verdad? El hablar de norma ya nos referimos a cualquier ley. Ley penal, ley civil, ley laboral, ley ambiental, cada una regulando su campo. Son órdenes, prohibiciones y permisos, ¿verdad? En otras palabras, reglas de comportamiento del deber ser. En una ocasión platicaba con un colega que tiene una forma muy extraña de pensar en ese sentido. Él afirma que no todo es derecho, ¿verdad? Y pone ejemplos y está convencido de diferenciar lo que es derecho y lo que no es derecho. Él en el fondo le atribuye el derecho a todas aquellos beneficios o aquellas facultades que uno tiene, pero cuando ya hay una prohibición, él dice que no es derecho. Les dejo la inquietud, en algún momento pueden profundizar, porque me parece contradictorio, porque el derecho es digamos, independientemente de cómo lo veamos, si lo vemos, digamos, bajo el punto de vista objetivo, subjetivo, o bajo el punto de vista intelectual, en el derecho vamos a encontrar normas que facultan y normas que limitan, y a la vez se derivan si incumplimos con determinados normativas, somos sujetos a sanciones. Por ejemplo, si estamos inscritos en el sistema de administración tributaria bajo un régimen, digamos, pagando el 5% de los impuestos o hablemos del ISR, ¿verdad? O del IVA, hablemos de algo que es más común, el 12%. Si tenemos una obligación de pagar, por ejemplo, a final de mes,
el 12%, por ejemplo, de 10,000 quetzales. Tenemos que pagar 1,200, ¿verdad? Como una obligación, independientemente del hecho generador, pero es producto de IVA. Si la fecha que tenemos para pagar ese IVA es por ejemplo, en este mes, el 28 de mes, que termina el mes, ¿qué pasa si no hacemos efectivo ese pago antes de las 12 de la noche del 28? ¿Alguien me puede decir algo? Buenas tardes, licenciado. Sí, sería así como que una pequeña multa, se podría decir, por un día de atraso, digamos, son 750, 15 quetzales, por ejemplo, por si fuera rectificación, y 750, 15 quetzales más o menos, por si se atrasa un día, ¿verdad? Más o menos. Es correcto. ¿Qué implica ahí, estimados amigas y amigos? En base a lo que dice el compañero y el ejemplo que le estoy poniendo. Hay una sanción, ¿a eso se refiere? Sí, hay una sanción. ¿Y esa sanción implica hablar de derecho o no? Sí, pero no tanto como lo estaba viendo esta personita de la que usted mencionaba, ¿verdad? No un derecho como beneficio, sino un derecho como una coacción. O sea, tiene que, tal vez no es la palabra coacción, pero sí la persona puede llegar a ser sancionada si no cumple con su obligación. O sea, sí está hablando de derecho, pero no precisamente como él lo estaba viendo. Sí, 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 es interesante. Es interesante, sí, porque ahí, digamos, lo que dice el compañero es cierto y lo que dice también es cierto. Si la persona no paga el 28, evidentemente puede ir a pagar el 1 de marzo, pero no va a pagar los 1,200. Y ahí le hace un ajuste derivado de la multa. Y hay un momento en que la multa equivale al 100% de la omisión. Ese es un elemento. Pero hay otras consecuencias. Si, por ejemplo, alguien de nosotros incumple con ese pago, ¿qué pasaría si al día siguiente necesita actualizar el RTU? No se lo permite, aparece en rojo. Habría otra consecuencia, ¿verdad? Entonces, de manera que cada norma tiene su, digamos, su giro o su consecuencia, ¿verdad? Pero en eso consiste el derecho, ¿verdad? En tener consecuencias en el caso de que no se cumpla. Y también hay consecuencias favorables en caso se cumpla, ¿verdad? Bien, hay otro aspecto que quisiera mencionarles previo a hablar de la validez y la eficacia del derecho. También es importante asociar el derecho con el poder. ¿Alguien me puede decir qué interpreta por poder? ¿Qué entendemos por poder? ¿Autoridad? Puede ser autoridad, sí. Es la facultad de poder ejercer ciertas actividades o tomar ciertas decisiones para se supone que un bien común o un sector, ¿verdad? Determinado. ¿Alguien más? Podría ser ejercer autoridad o poder sobre los más débiles. Licenciado, Autoridad. el poder es la capacidad del individuo o grupo de hacer su voluntad a pesar de la resistencia de otros individuos. Es una forma de verlo. Sí. Por eso en el resumen que les puse, les manifestaba, en base a los mismos doctrinarios, que el poder representa en el mundo de la vida social el elemento de lucha, de guerra, de sujeción,
de control, ¿verdad? Mientras que el derecho representa el compromiso, la paz y el acuerdo. Un ejemplo, veamos el artículo 152 de la Constitución, por favor. Sí. Yo creo que tal vez después. Gracias. ¿Se lo puedo leer, Nick? Sí, por favor. Artículo 152, poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Sí, es correcto. ¿Creen ustedes que se aplica esa norma a la vida práctica? Dice, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones. ¿De qué limitaciones estamos hablando ahí? Yo entiendo que cuando dice que proviene del pueblo se refiere a que el poder está dividido dentro de los organismos de Estado y cada uno tiene funciones específicas. Entonces, a eso se refiere que cada uno está limitado por la Constitución. Es correcto, es parte de... Pero cuando dice proviene del pueblo, ¿a qué se refieren? El pueblo delega, por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 140 de la Constitución, de la soberanía, cuando se delega la soberanía a ciertos entes rectores para que se le brinde lo que es el poder público, para que estos puedan ejercer la representación a través de... Los procesos electorales, la democracia. Porque el pueblo elige, licenciado. ¿Está seguro de que el pueblo elige? Democráticamente eligen a su autoridad. Entonces, el pueblo en sí tiene ese poder de elegir, ¿verdad? Sin embargo, pues no fiscalizamos como debe ser. ¿Ustedes opinan que los guatemaltecos elegimos? Se supone que sí, licenciado, porque por eso es que emitimos nuestro voto y con ello estamos pues decidiendo, ¿verdad? Independientemente que a la final se elija o no como nosotros esperamos. O sea, lo veo así, digamos que solo nos queda pues respetar esa elección que fue la de la mayoría, ¿verdad? En teoría, sí, licenciado, en la práctica, la mayoría de veces no se realiza democráticamente las decisiones del pueblo o de las personas que están eligiendo a alguna persona. ¿Alguien más? Yo considero que sí, en la teoría se elige, ya en la práctica, pues al final los resultados no son del interés de la población, pero son las herramientas democráticas que la clase dominante ha puesto a disposición para mantener siempre el status quo. Sí, creo que en términos generales estamos, digamos, enmarcados en la concepción que nos interesa. Yo soy un poquito crítico en ese sentido. Obviamente respeto las opiniones, ¿verdad? Yo sí estoy convencido que no elegimos. Lo que nosotros hacemos es votar. Nosotros sí votamos. Y nos sometemos a un proceso, entre paréntesis, democrático. Votamos, pero pocas veces elegimos, ¿verdad? Yo hice un trabajo sobre la representatividad política en el estado de Guatemala. Tengo algunos ejemplares, de repente ahí los compartimos algunos. No es publicidad porque tampoco es para la venta, pero yo hice un trabajo de investigación
en donde planteo una reforma constitucional para poder superar ese problema. Porque realmente como guatemaltecos estamos en un gran problema. Y es un problema histórico. Actualmente tenemos, si no me equivoco, la 10ª legislatura, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, cada legislatura supera la anterior, pero no la supera para bien. Aumenta la cantidad de diputados. Pues al final, con la reforma constitucional, se estableció en 162, pero se estabilizó, que por cierto son muchos, pero digamos que está bien. Independientemente del salario y todo lo demás, que ese sí es otro tema. El problema es que el sistema nuestro se complica y los guatemaltecos no se dan cuenta que no eligen, simplemente votan. ¿Por qué? Yo soy muy crítico del artículo 157 de la Constitución, que se refiere a lo vamos a ver en un momentito, a la potestad legislativa. La esencia del problema no es ni siquiera una reforma. Guatemala ni siquiera necesita una reforma al sistema de justicia. Guatemala necesita una reforma al sistema político. Si no cambiamos el sistema político, no vamos a cambiar nada. Todo va a ser igual, ¿verdad? Vamos a cambiar para no cambiar. ¿Por qué? El artículo 157 se refiere a la potestad legislativa, lo cual es correcto porque es un órgano, por cierto, dentro de los órganos y hablando de controles, el órgano más importante de los tres, o el que tal vez no más importante, el que ejerce más poder es el Congreso. Y tiene sentido, es un órgano político, pero es un poder fuertísimo que limita a ambos o puede controlar a ambos, ¿verdad? Pero el corazón de nuestro problema está que nosotros tenemos un sistema de distritos electorales. Cada departamento forma un distrito. Y el municipio de Guatemala y el departamento. Algunos más grandes que otros, por ejemplo, Huehuetenango, si no me equivoco, elige a 13 diputados en un distrito. Si Guatemala quisiera cambiar, una de las formas de cambiar es creando subdistritos. Por ejemplo, el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, debiese de dividirse en 4 subdistritos. Lo cual no implicaría ningún aumento de diputados. El mismo número de diputados. Pero crear 4 subdistritos. Por ejemplo, Amatitlán, Petapa, Villacanales y Villanueva debiese ser un subdistrito. Pero los diputados que representen a esos subdistritos debiesen de ser o de Amatitlán, o de Villanueva, o de San Miguel Petapa, o de Villacanales. Que no llegue un diputado de Huehuetenango a representar a Amatitlán. Actualmente ese es el problema. Yo, por ejemplo, soy de Jutiapa. Vivo acá, pues, pero originario de un municipio de Jutiapa. Hace algunas gestiones había un diputado que representaba a Mazatenango y era de Jutiapa. Si le preguntaban al diputado cuándo era el martes de carnaval o qué significaba el martes de carnaval para los mazatecos, no tenía ni idea. Y así estamos, de amolados, ¿verdad? Entonces,
Imagínense que un diputado que nazca en Sololá, vive en Sololá, represente a Petén. Lo dejo ahí nada más como inquietud, pero ese es el problema que tenemos. No, el sistema es de distritos, se concentra y las facilidades para participar en ese sentido son laxas. Si quiere ser juez de paz, tiene que llenar una serie de requisitos, ¿verdad? Lo cual es correcto. Pero en este tema hay mucha flexibilidad. Se requiere únicamente DTI. Me quedo por ahí. Licenciado, ¿Sí? ahora entiendo que, por ejemplo, cuando nombran o seleccionan a algún juez, tiene que ser como de la localidad para poder conocer la cultura, idiomas, aspectos que les ayuden a poder analizar y luego resolver, ¿verdad? Eso es lo que... Y lo obligan que viva ahí. Sí, así es. Y debe ser así. Sí. Debe ser así. Miren, yo fui asesor jurídico de una entidad que funciona en Panajachel. Por cierto, Pana tiene lo suyo, ¿eh? Pero tuve la oportunidad de ver la complejidad de Sololá. Yo no sé qué le pasó a José Ernesto Monzón que dijo, ¿por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? Dijo él, pero no es tanto es el problema. El problema ahí es la fusión de culturas. Por ejemplo, en este momento hay un problema en Santiago Atitlán. No quieren admitir que asuma el alcalde. Santiago Atitlán es parte de la cultura sutujil. Son bravos, son bravíos, históricamente. Pero en Sololá, solo Sololá, se mezcla sutujil, quichés y cachiqueles. Es alegre, les cuento. Alegre. Si alguien es de Sololá, no me dejará mentir. Hay diferencia dentro del mismo departamento. Y cada uno tiene su cosmovisión, ¿verdad? Pero es bien complejo. Bien complejo, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que qué interesante sería que tuviésemos subdistritos y que el que representa al subdistrito sea del local, de la localidad. ¿Por qué, por ejemplo, un alcalde se le exige que sea vecino de ese lugar? Porque debe ser así. El alcalde tiene que conocer a su gente, tiene que ser parte de la población, conocer las aldeas, conocer las necesidades del pueblo, ¿verdad? Hay un diputado que hace poco hizo comentarios por ética, no digo el nombre, dice que está arrepentido de ser diputado. Dice. No aguanto las horas, dice, porque termina este ejercicio, porque ya no aguanto. Dice. Él, yo creo que no tenía claro que un diputado, su función es aprobar leyes, ¿no? Y obviamente ejercer algún control político, pero eso. Pero si uno no entiende que esa es la función del diputado, es como decirle a un juez que no emita sentencias, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, se van a enojar conmigo, entonces mejor lo dejo por ahí. Para ir concluyendo esta parte, el tipo ideal de derecho. El derecho, en su forma pura y perfecta, se realizará en aquel orden social en el que esté reducido al mínimo la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particulares como por parte del gobierno. ¿Qué entendemos por esta frase o por este párrafo? ¿Puede repetirla, por favor? Que el derecho en su forma pura y perfecta se realizará en aquel orden social en el que esté reducida al mínimo la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particulares como por parte del gobierno. Es decir, idealizando un poco el derecho, ¿verdad?
tomando en cuenta que el derecho implica ser conservador, ser negociador, ser estabilizador, generar orden. Evita, por un lado, el abuso de poder. Y también evita los excesos de los particulares. ¿Se refiere usted a las limitaciones que cada organismo tiene para poder ejercer ese poder? ¿O al resto de instituciones que de igual forma pues tienen únicamente que ejercer lo que la ley les permite? Sí, hacia ahí va el enfoque. Digamos, claro que aquí habla de la idealización, pero sí, la idea es evitar que el funcionario se exceda y también evitar que el particular irrespete. ¿Alguien se recuerda de Álvaro Arzú? Sí, licenciado. ¿Alguien lo recuerda? Sí, A Álvaro Arzú le decían mono de oro, ¿va? ¿Se recuerdan? Que en paz descanse. Él decía, era simpático cuando se refería a esa frase, él decía, cada mico en su columpio, decía. Él quería decir que cada uno cumpliera su rol. El funcionario, lo que tenga que hacer, y el particular también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, y esa es la función del derecho, esa mediación entre el abuso de autoridad y el exceso del particular. El derecho lo que viene es a generar esa paz. Por eso el derecho es conservador. Y en el fondo es mediador. Y eso, en eso consiste la importancia de que el guatemalteco conozca sus obligaciones y sus derechos, que conozca la existencia de la Constitución. La Constitución no se debe ver como un texto común y corriente. Debe de verse como la norma máxima que regula nuestro sistema, ¿verdad? Pero evidentemente las autoridades tienen que ser el ejemplo en la aplicación para que la gente genere confianza. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos bien? O por lo menos bien confundidos. ¿Cómo estamos? Bien, licenciado. Bien, licenciado, yo solamente quería hacerle un comentario. Dígame. Con relación al ejemplo que usted inicialmente había presentado, por ejemplo, cuando en el 93 se hizo la reforma a la Constitución y hablaba la forma en cómo el periodo el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pienso que el hecho de que inicialmente el presidente ocupara todo el periodo como presidente, pues eso no les convenía a ellos, ¿verdad? Pero una vez ya tuvieron la posibilidad de tener poder, ¿verdad? Tenían mayor posibilidad de tener poder, o sea, de ocupar ellos esa primer presidencia, pues ya quedaron tranquilos. Entonces ya no existe tanto no existe voluntad de realmente hacer el cambio como debería, sino como les conviene. Así lo veo yo. Sí, es que, mire, es el problema. Se politizó lo jurídico. Entonces, es más estable una entidad que se elija de una vez y que proyecten lo que van a hacer. En un año es bien difícil hacer una muy buena gestión. Es poco tiempo. Se necesita más tiempo para hacer una buena gestión, siempre y cuando haya voluntad, ¿verdad? En cambio, ahora se les va más en estar, digamos, discutiendo
quién va a ser o qué da a cambio de. Entonces eso al final afecta a los mismos jueces, a los mismos magistrados de sala, a los jueces de paz y a los que requieren el servicio de la administración de justicia, porque hay mucha inestabilidad. Guatemala necesita una reforma constitucional, definitivamente, en varios temas, pero el más importante para mí es el político. Sin embargo, en el tema de justicia se degradó. Diferente es, digamos, otros procedimientos que se han establecido, por ejemplo, por edad, que eso es un poquito más salomónico, porque el de mayor edad, y en esa forma van digamos, haciendo el seguimiento de acuerdo a los años, ¿verdad? Es más salomónica esa legislación que así como está. Así como está es tremendo porque genera mucha incertidumbre y a ellos mismos les afecta, porque en algún momento hasta se pueden faltar al respeto, ofenderse o exponerse. Entonces, no, un ministro, un magistrado, es un servidor público, se debe a la población le paga un salario y tiene la obligación de cumplir adecuadamente su rol. Un maestro de educación primaria o de secundaria, universitaria, su obligación es dar clases, pero darlas bien, de acuerdo a su conocimiento. Pero hay maestros de educación primaria que llegan una semana al mes, pobres alumnos no tienen ni idea de lo que están aprendiendo, porque no aprenden nada. Entonces, eso es lo que pasa en el país, ¿no? Pero bien, para ir concluyendo el día de hoy, tenemos un par de minutos todavía para abordar el tema de la validez y eficacia y justicia, siempre hablando en el tema del derecho como norma o como definición. Cuando hablamos de validez, significa la existencia de una norma. Es una prescripción, es un deber ser. Y para eso hay condiciones. La primera condición para la existencia de una norma la encontramos en que hay que tener en cuenta cuál es el órgano competente de crear la norma. Si nos referimos a una norma constitucional, hay dos formas de crearla. O la creamos a través de un órgano original o a través de un órgano derivado. Si es original, pues estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Si es un poder derivado, puede ser el Congreso constituido para el efecto. ¿Verdad? A eso se refiere cuando hablamos de órgano competente. Y si nos referimos a una norma ordinaria, pues evidentemente ahí nos referimos a la Asamblea Legislativa y en nuestro caso al Congreso de la República, que es el órgano responsable de la creación de leyes ordinarias. Para el efecto, veamos el artículo 157 y el 171, literal A, de la Constitución, por favor. ¿Alguien nos lo quiere leer? Si están... Buenas noches, licenciado. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sus
sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito. De acuerdo a su población, un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del número del último cargo adjudicado. Muchas gracias. Ahora veamos el 171, solo en su literal A. Ahora veo. Artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso a decretar, reformar y derogar las leyes. Con esos dos artículos constitucionales venimos a darle respuesta a las condiciones de validez y eficacia de la ley. ¿Por qué? Porque el órgano competente para crear las leyes ordinarias es el Congreso y no hay otro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice que para hablar de la condición de validez y eficacia de una norma, hay que empezar analizando el órgano competente para crearla. Eso es en referencia a una ley ordinaria. Si nos referimos a una ley reglamentaria, ahí es distinto. Ahí es puede ser el Ejecutivo que tiene la facultad para el desarrollo de las leyes reglamentarias, ¿verdad? Puede ser cualquier ministerio que aplique determinada norma. También es competente, ¿verdad? Y es válido hablar de normas reglamentarias, ¿verdad? Pero aquí el mensaje es para que tengamos bien claro que la validez y la eficacia de una norma, entre las cosas que hay que tomar en cuenta es el órgano que sea competente. Porque si es competente, nace bien la nueva norma. Si no es competente, pues no tiene validez, no tiene seriedad, no tiene, digamos, aplicación, ¿verdad? Otro aspecto importante es que se haya observado el procedimiento establecido, porque puede ser un órgano competente, pero si no ha observado adecuadamente el procedimiento, no tiene la validez ni la eficacia. Por ejemplo, una ley que se requiera mayoría calificada y que la aprueben sin mayoría calificada, no tiene eficacia, no tiene validez, porque no se respetó el procedimiento, ¿verdad? Por eso ustedes han visto que muchas leyes las crea el Congreso, pero si en algún momento se consideran inconstitucionales o que no llenan las condiciones legales, el procedimiento se acude a la Corte de Constitucionalidad y la Corte, como el órgano de jurisdicción privativa, que es la máxima autoridad en materia constitucional, si emite una sentencia desfavorable, queda sin efecto lo aprobado por el Pleno, no obstante que emana del Congreso. Pero si a criterio de los magistrados de la Corte no se cumplió con el procedimiento establecido, no nace a la vida jurídica esa norma. Veamos el 174, por favor.
y el 176 de la Constitución. Artículo 174, iniciativa de ley. Para la formación de las leyes, tiene iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Artículo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integren. Muchas gracias. A eso nos referimos cuando hablamos de el procedimiento. Puede surgir adecuadamente. Disculpe que lo interrumpa. Y esta es una de las reformas que usted comentó, que fue la de 1993, el artículo 76. Sí, fueron varias, sí, es cierto. Varias reformas que es la única reforma que ha tenido, digamos, resultados en la Constitución, porque hubo otra que no fue posible, ¿verdad? Pero aquí básicamente nos referimos al procedimiento, que la iniciativa puede surgir de un diputado o puede surgir del órgano que está facultado. Por ejemplo, puede ser el Tribunal Supremo Electoral, el Ejecutivo, la Corte Suprema, la misma Universidad de San Carlos. Pero si no se cumple con el procedimiento establecido en la ley de régimen interior, eso implica que no se cumplió con el procedimiento establecido y esa ley va a ser objetada y con facilidad va a quedar sin efecto justamente por no cumplir. Así es que, ojo, órgano competente, importante, y procedimiento también es importante, ¿verdad? Si se cumplen esos 2 supuestos, evidentemente tiene toda la posibilidad de que la ley nazca la vida jurídica. Obviamente hay otra serie de cosas que eso ya es más que todo es en materia constitucional, cuando hablamos, por ejemplo, de primacía legislativa, que eso no nos daría tiempo ahorita de abordarlo, pero que es parte también del superpoder que le aplica al Congreso de la República. Por último, en relación a la eficacia. Por eficacia cabe entender en principio la verdad o fuerza para alcanzar un fin, la idoneidad de un instrumento para lograr determinado objetivo. Esa es la eficacia. Alcanzar el fin y la idoneidad, ¿verdad?, del instrumento, en este caso de la ley. Justicia, lo que hace el derecho cuando ordena, permite o prohíbe. Una norma es justa cuando su contenido se adecúa a lo establecido en otra, esta vez no jurídica, sino moral, ¿verdad? Como tienen otra clase, no sé si hay alguna pregunta, y si no nos quedamos por ahí. Espero que con estos elementos podamos como tener una mayor concepción de lo que es el derecho intelectivamente hablando, ¿verdad? Viéndolo bajo el punto de vista subjetivo, objetivo, como norma, como hecho, con su validez, con su eficacia, siempre y cuando se llenen los procedimientos para que una norma exista y que no sea, digamos, sin sentido o sin efecto, ¿verdad? O sin efecto positivo para la población. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Si no hay preguntas, todo quedó o Muchas quedó gracias. clarísimo o no entendimos nada. Muchas gracias, licenciado. Me gusta su clase, muy amable. Gracias. Bien, así es que éxitos y nos vemos Dios mediante en la próxima clase y síganse preparando para el examen.
Esto que vimos hoy obviamente es complemento, pero no es objeto de examen, pero sí obviamente va a ser objeto de alguna pregunta en el siguiente. Así es que un gusto en saludarlos y haber compartido esta tarde friolenta. Que estén bien, buena tarde. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.